Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Eh, Bienvenidos a este nuevo bloque de las Jornadas Chilenas de la Construcción. Eh, Vamos a partir con el bloque de difusión de investigación temática número uno, ¿ya? Primero que todo, hacerles un recordatorio respecto a que sus micrófonos estén apagados. Luego, ¿no es cierto?, que el expositor respete el tiempo que está asociado a su presentación en particular. La opción de preguntas se va a habilitar siempre y cuando el tiempo lo tengamos disponible, así que ahí vamos a ir manejando eso con respecto a cuando las presentaciones se desarrollen. Y finalmente es importante hacer notar que eh, esta presentación está siendo grabada, por lo tanto va a quedar un registro de ella para que las personas que en este momento no puedan participar lo puedan hacer, lo puedan revisar a posteriori, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla. Mi nombre es Jaime Regae, yo soy académico de la Escuela de Ingeniería de nuestra universidad, y el día de hoy tenemos dos presentaciones en este bloque. La primera presentación se denomina Desarrollo de una vivienda sustentable para hábitats emergentes. Esta primera presentación tiene a los autores López y Tapia, que pertenecen a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Por lo tanto, son nuestros primeros ponentes internacionales de la sesión de hoy. Eh, Nos acompaña en particular Miriam López. Y la segunda presentación se denomina Huella de carbono comparativa entre viviendas de ladrillo de madera respecto a viviendas de ladrillos en arcilla, de Zúñiga, Villa Faena y Villamar, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, en donde la exposición será llevada a cabo por Jean-Pierre Zúñiga. Así que, Miriam, yo ya la puedo ver en pantalla. Si usted, por favor, puede compartirnos su presentación. ¿Está viendo? Está en proceso. No la visualizo. Eh, De todas maneras, yo tengo la presentación, yo la puedo compartir en caso de que... eh, sí, lo que pasa que no me aparece. A ver, vamos a hacerlo así. Ahí ya está Per- apareciendo. Si pone al máximo su PowerPoint, Perfecto, ahí. ahí ya la vemos. Entonces, Miriam, a contar de ahora, cuenta con 20 minutos. Bienvenida a nuestra Jornada Chilena de la Construcción. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quería agradecer esta posibilidad de participación que nos ha brindado la Universidad Central y agradecerle a todos los organizadores la amabilidad que han tenido hacia nosotros. 80. Bueno, y saludar a todos los oyentes que espero les interese el tema y bueno, acá estaremos dispuestos a cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Como decía Jaime, el título de esta presentación es el desarrollo de una vivienda sustentable que con la, digamos, con la intención de que sea para hábitats emergentes. La hemos preparado junto con el ingeniero Tapia. Ambos somos docentes de la Cátedra Construcciones 2 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué nos ha motivado a hacer este trabajo de investigación que ya tiene más de 2 años, digamos, que se viene desarrollando? Justamente esto que ven ustedes en pantalla, los problemas que pueden surgir a partir de catástrofes naturales.
la vulnerabilidad con que estos procesos, digamos, imprevistos, generan sobre la población. En este caso, bueno, yo les muestro unas fotografías de lo que fue el terremoto de 1985 en Mendoza, ciudad en la que yo radico, y justamente, gracias a Dios, este ha sido el último terremoto que hemos tenido fuerte en nuestra zona. Sin embargo, sabemos que estamos en una zona de alto riesgo sísmico y estas situaciones pueden ocurrir imprevistamente en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Estar preparado ante estas situaciones. ¿Qué es lo que, digamos, la posibilidad que nosotros podíamos o pensamos en realizar? Es decir, es hacer un módulo de emergencia fácilmente construible y económico y sustentable fundamentalmente. Esa es la otra premisa que juega en este análisis. Lo que están viendo acá es una planta tipo, sin embargo, nosotros lo que consideramos como módulo sería la parte, digamos, de 4,80 metros de ancho y con una longitud variable. Ese módulo se va ensamblando y se pueden adaptar a distintas condiciones de habitabilidad. En este caso está previsto para una familia tipo de 4 o 5 personas. La idea es que esto los albergue en forma no permanente. Si hiciera falta también están adecuados para que puedan perdurar en el tiempo, pero la idea es que sirvan como refugio o albergue ante estas situaciones que obviamente generan mucho dolor y mucha angustia a la población. El objetivo justamente que perseguimos con esto es la optimización de los recursos. Por eso van a ver que en el planteo de los materiales utilizados, en las dimensiones con las que se trabaja sobre el módulo, está vista justamente las medidas que yo puedo conseguir en el mercado y no tener que realizar desperdicios cuando voy a trabajarlas. También utilizar materiales que sean propios de la zona para evitar transportes y evitar así también traslados y gastos de combustible y emisiones y todo lo que conlleva el tratar de hacer o de conseguir, digamos, materiales que no son de la zona. Otra de las condiciones que nos planteamos es que fuese fácil de montaje y desmontaje. Es decir, esto se necesita en forma inmediata, entonces tiene que ser lo más rápido posible poder armar este módulo, que es un sistema bidireccional, es decir, son paneles que se van ensamblando entre sí hasta formar la vivienda. Y esto también, estas medidas están estandarizadas para que se puedan llevar en transportes de vehículos o camiones normales sin necesidad de utilizar otro tipo de tecnología. Como metodología hemos encarado respecto a la sustentabilidad varios aspectos, varias visiones. Por un lado, la sustentabilidad en cuanto a los materiales y su construcción. Para eso hemos utilizado un análisis de ciclo de vida en los cuales se ha propuesto un modelo que se ha estudiado, se ha evaluado a partir de, digamos, de metodologías como la de Recipe, utilizando en este caso el software CIMA Pro. Y otro de los aspectos que también se analizó y se propuso en este módulo es el abastecimiento de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos. Es decir, ¿cuál es la idea? Tratar de independizarnos lo más que se pueda en cuanto a las necesidades de infraestructura donde vaya a colocarse o implantarse este módulo. Para el análisis de ciclo de vida, como les mostraba yo recién en la planta, la unidad funcional que tomamos es un módulo de 25 metros cuadrados aproximadamente.
Justamente eso es lo que se analiza con esta metodología y por supuesto eso se replica en la cantidad de módulos que requiera la vivienda. En cuanto al inventario, como decíamos recién, se consideró la estructura, piso y techo. Bueno, también los cerramientos, por supuesto. Materiales, los materiales que se utilizaron, como decíamos, son materiales muy comunes, muy al alcance, digamos, en cualquier mercado se pueden conseguir, como es el contrachapado, la chapa, el fibrocemento, que es otro material muy utilizado, y el chapadur, que también es un material muy común para nuestra zona. Lo que se analizó en cuanto al transporte para medir estas condiciones, digamos, de impacto que genera el módulo desde sus materiales hasta su construcción, fue el sitio de producción de este módulo. Entonces, desde el lugar de producción se ha considerado el transporte que va a tener. Lo que no se ha considerado es el lugar de implantación, porque eso es muy difícil considerarlo si no sabemos dónde va a estar ubicado. O sea, hemos considerado el transporte, sí, de los materiales y el proceso de fabricación. Y también se han analizado los residuos y flujos de transporte. Estos son detalles de algunos de los paneles que les estaba mencionando. El superior es el detalle vertical, de cerramiento vertical, donde ustedes ven que tiene, estructura de caño de 50-30 a 1,6 y tenemos placa superboard por un exterior, digamos, por uno de los lados, chapadura interior y espuma de poliuretano como aislación térmica que da el paquete o ese conjunto unos 5 centímetros de espesor. Perdón, Miriam. El inferior es un panel de piso, ¿sí? Habla Jaime Regal, moderador. Perdimos imagen y estamos viendo a un señor. Perdimos su presentación. ¿Podría usted hacerme... no sé qué pasó. ¿Usted podría hacer la presentación por mí? ¿Seguir? ¿Continuar? Perfecto. Y yo voy hablando. Perfecto, ningún problema. Usted me avisa. Por favor. No sé qué ha pasado. Ya le digo dónde. Un poquito más. Ahí estábamos. Gracias. Perfecto. Bueno, como les decía, los tres paneles de cerramiento vertical, de piso, en este caso el de piso, la estructura resistente es en madera, y el panel superior, que es el panel de techo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los resultados, respecto al análisis de ciclo de vida que se realizaron, vemos que son tres las categorías especialmente analizadas: calentamiento global y material particulado, la ecotoxicidad y el uso del suelo. En lo que hace a la primera categoría de calentamiento global, tenemos que el módulo aporta alrededor de un 72%. De ecotoxicidad, es decir, la afectación sobre el suelo, el agua dulce y marina, tenemos un 90%. Mientras que también hay una parte de afectación en el uso del suelo, que son justamente por los cerramientos, por los materiales que se utilizan como paneles de cerramiento. Si ustedes observan en las barras que tenemos en la parte inferior, quizás no alcanzan a leerlo, lo marrón son lo que corresponde a los caños estructurales que utilizamos, y lo celeste vendrían siendo lo que es la chapa o los perfiles y chapa. Se cortó la presentación. Voy a volver a compartir, ahí estamos. Bueno, entonces observen que son los dos elementos que más impactan
desde el punto de vista ambiental. Esto que nos lleva a pensar que si nosotros modificáramos esos elementos de estructura que estamos utilizando, probablemente se mejoraría mucho este cuadro que estamos viendo. De hecho, lo hemos probado, hemos hecho otra propuesta que no está en este trabajo porque no estaba totalmente terminada, que es trabajar con perfiles de madera, o sea, secciones de madera como estructura de los paneles, y solamente se le adiciona una chapa doblada para darle un poco más de seguridad y rigidez a las uniones. Pero fundamentalmente lo que se considera es que estos valores que nos están dando la estructura metálica va a reducir bastante estos porcentajes. Esa sería ya una segunda posibilidad que estamos evaluando en cuanto a este análisis. Sí, por favor. La próxima. Bueno, en el estudio, como dijimos, de las energías renovables, lo hicimos en base a tres sectores, a tres zonas bien marcadas de la provincia de Mendoza, justamente para ver cuál es su comportamiento y que, por supuesto, sepamos cómo vamos a manejarnos si fuera la necesidad en alguna de estas tres zonas. Zona norte, toda la parte marrón que ustedes ven en la parte superior, color crema es la zona centro, y la zona sur sería la parte rosada. ¿Qué se encontró con esto? Bueno, nosotros vamos a necesitar para la parte norte más o menos 900 watts de necesidad de energía eléctrica para abastecer estos sistemas. Y 1200 en la zona centro y sur, eso obviamente por supuesto son mayor la cantidad de horas que quizás se tenga que tener la iluminación. Acá respecto a los elementos consideramos un conjunto básico de necesidades que son las iluminaciones, por supuesto, de cada uno de los ambientes, una heladera, una computadora, teléfonos celulares, es decir, consideramos una radio, lo necesario para que esa familia pueda subsistir el tiempo que necesite hasta solucionar su problema de vivienda. Esto nos lleva a que vamos a estar entre 3 y 4 módulos de 300 watts de potencia según la zona en que estemos nosotros implantando el módulo. Sí, otra aclaración quiero hacer. En este caso hemos considerado que estos valores serían sin necesidad de apoyo de energía eléctrica de la red, porque suponemos que pueden haber situaciones en las que estemos muy alejadas o la red no esté en funcionamiento. Entonces, esto permitiría de esa forma poder conectarse. Si en el caso de que tuviéramos red, por supuesto, estos módulos, esta cantidad de módulos podría bajar. Lo que no hemos considerado acá, por ejemplo, es un calefón eléctrico, porque estamos previendo y hemos supuesto la colocación de un calefón solar de 90 litros. O sea que también estaríamos tratando de no utilizar energía eléctrica en ese sentido. Sí, la siguiente. También no está acá colocado, pero quería comentarles que con respecto a la climatización, se va a trabajar con colectores solares, un sistema de colector que lo único que utiliza es una especie de ventilador que necesita, son pantallas externas que se colocan, que captan el calor, y eso después se transmite a través de un ventilador que es un consumo muy bajo de energía y que no es en forma permanente. En lo que respecta a la logística también del módulo, como decíamos recién, vamos a utilizar materiales regionales que disminuyen fuertemente el uso de transporte. La optimización del traslado para que permita una eficiencia importante, digamos, en el volumen del transporte de estos elementos. Por eso es que son elementos modulados que hemos trabajado.
cada panel aproximadamente tiene 1,22 m o 1,20 m por 2,40 m para poder ser transportados y acopiados perfectamente en los camiones. Por eso es que son medidas estándares de transporte. Las partes componentes también no requieren de un montaje o un sistema, una tecnología de montaje especial, porque realmente son elementos relativamente livianos que pueden colocarse manualmente. Y la facilidad, por supuesto, de embalaje y estibaje. La próxima. Bueno, como conclusiones. Los materiales, como dijimos, buscamos de fácil acceso y de simple construcción. Estos módulos, que si bien la intención no es que perduren en el tiempo, pueden servir en el caso de poder albergar personas que no tengan la posibilidad inmediata de poder tener su propia vivienda. Entonces también puede perdurar en el tiempo, perfectamente puede funcionar de ese modo. Permite su ampliación. Yo, por no hacer extenso esto, se han propuesto distintas formas de ensamble de estos módulos para darle la posibilidad incluso hasta para personas con discapacidad. Y como decíamos, hemos buscado la sustentabilidad en todo su ciclo, porque inclusive dentro de este sistema nosotros hemos planteado el tratamiento de aguas a través de un sistema compacto que puede servir para hasta 5 módulos, y que luego digamos, ese material, digamos, de desecho se drena a través de, digamos, que ocupan muy poca superficie dentro del predio. Se va a usar el reuso de aguas grises también, justamente tanto para el tanque del inodoro, ¿no es cierto?, descarga del inodoro, y también se puede acumular ese agua de reuso, de aguas grises, para la riego o alguna otra actividad o limpieza de algún tipo que necesite la comunidad. Con respecto al agua de reuso, la del lavatorio, directamente están previstas las alturas para que pase directamente al tanque de la mochila del inodoro. Bueno, en cuanto al desmontaje de este sistema, también permite la reutilización de por lo menos alguna parte de los materiales, sobre todo las partes, digamos, componentes de la estructura, o bien los mismos elementos. O sea que estamos pensando que puede servir. En un próximo análisis, que estamos ya evaluándolo y ya comenzando, es ver la gestión de estos módulos. Es decir, que no solamente tengan esta finalidad, sino que, aunque sea en partes, puedan ser utilizados para otros usos que requiera, en este caso, si fueran alguna institución gubernamental, y que no estén, digamos, acopiados y en la espera de que suceda algún acontecimiento catastrófico o anormal. Entonces le vamos a dar otro uso, le vamos a dar otro manejo de esto, pero que siempre estén disponibles ante estas situaciones de emergencias. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una situación bastante importante en lo que hace al transporte de camiones, transporte de cargas, porque está la necesidad del aislamiento de los conductores de estos vehículos, y bueno, esto sería óptimo para poder hacer ese aislamiento durante el periodo que se necesita durante la cuarentena que exige el gobierno. Entonces, bueno, ese tipo de usos también serían aptos para este tipo de módulos. Desde ya, muchas gracias. Esto es todo, no quiero pasarme mucho más del tiempo. Y vuelvo a decir, agradecer a la institución que nos ha brindado esta oportunidad.
Muchas gracias, Miriam. A continuación vamos a pasar a la segunda presentación del día de hoy, que está realizada por los autores Zúñiga, Villafaena y Villamar. Me comentan que Jean-Pierre ya está conectado. Jean-Pierre, si tú puedes, por favor, compartirnos la presentación o eventualmente yo puedo compartirla desde mi equipo. Hola, comparto la presentación de acá. Por favor, sí. Ahí ya vemos tu presentación, Jan. Si puedes maximizar la pantalla. Ante cualquier eventualidad yo voy a estar acá y voy a apagar mi cámara. Yo ya los presenté, pero de todas maneras te invito a realizarlo nuevamente. Perfecto, ¿se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto. Tú me dices cuándo entonces. Adelante, Jan, puede partir. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, me presento. Mi nombre es Jean-Pierre Zúñiga y junto con los profesores José Villafaena y Cristina Villamar venimos a presentar lo que es el estudio titulado Huella de carbono comparativa entre viviendas de ladrillos de madera respecto a viviendas de ladrillos de arcilla. Para hablar del por qué, primero tenemos que conocer cuál es la situación actual. Y el contexto actual que conocemos es el cambio climático. Como sabemos, el cambio climático afecta a gran parte del globo, sobre todo a nuestro país. Lo 2015, como por ejemplo el aluvión producido en la región de Atacama, o las temperaturas anómalas que generaron algas marinas en el sur de nuestro país, provocando pérdidas a la empresa salmonera. Podemos ver también cómo el año 2017, luego de una seguidilla de incendios forestales, se quemó aproximadamente 11 veces más bosques nativos que en años anteriores. Como así, hasta el día de hoy podemos hablar de muchos otros factores, por ejemplo, la desertificación, el deshielo de los polos o todo aquello que viene afectando a la costa chilena. Si analizamos, según The Global Risk Index, Chile se ubica de los países más afectados por el cambio climático. Esto por la gran biodiversidad que tiene en su país. El fondo, para dar una solución, nosotros tenemos que determinar cuáles son las emisiones que afectan, sobre todo en el sector de la construcción. En el sector de la construcción, según The Global Alliance for Buildings and Construction, el año 2018, el sector de la construcción fue responsable de aproximadamente el 36% del consumo de la energía a nivel global. Un número bastante alto que se reflejó en un 39% respecto a las emisiones de CO2 relacionadas con el uso de energía. Si bien vemos que la construcción es una industria altamente contaminante, vemos que en Chile no es la excepción. Y a pesar de que los números son menores, según el tercer informe bimestral de acción contra el cambio climático publicado el año 2018, Chile presentó que en el sector de la construcción el 23% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero se refieren a este sector, mayorando aún así el uso en el sistema de los elementos constructivos. Como sabemos, Chile es un país que sigue en crecimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2035 contaríamos con la población aproximada de 21 millones de habitantes, lo que lleva al sector de la construcción a enfrentar el importante desafío de preparar 2,7 millones de soluciones habitacionales. Si bien podemos darnos cuenta de que el sector de la construcción es un sector que avanza, es un sector necesario para el desarrollo del país, pero que a la vez es uno de los contaminantes de este, podemos darnos cuenta de que es necesario, sobre todo hoy en día, hablar de lo que es la construcción sustentable. Y los términos del profesor Charles Kibert, publicado en su libro publicado en 1994, se habla de la construcción sustentable como el desarrollo tradicional, pero con consideraciones de responsabilidad con el medio ambiente por parte de todos los actores involucrados. Esto implica un interés creciente en las etapas del proceso, considerando las alternativas con consideraciones sustentables y ambientales para proporcionar un ambiente saludable tanto en el interior de los edificios como en su entorno.
Esta última primicia es bastante importante, sobre que la construcción en Chile es responsable del 34% de los residuos. Estos, según los informes publicados en los estándares de construcción sustentable, el año 2018. Si bien vemos que aquí hay una despreocupación por el entorno y el medio ambiente, vemos que la necesidad imperante hoy en día es ocupar materiales que nos ayuden a disminuir estos residuos, como los llamados materiales sustentables, que son aquellos que en sus premisas consideran, primero, el uso de estos no genera un impacto negativo en el medio ambiente, y segundo, el uso de estos materiales no generan un agotamiento de los recursos. No. Como lo vemos, hoy en día, innovar es un deber y una necesidad. En base a esto, se presenta el sistema constructivo BME, que es un sistema que se basa en bloques de madera encastrados. Estos bloques de madera forman entre sí un entramado resistente y sólido, generando muros soportantes en una estructura que va coincidente con el armado de ladrillos tradicional, uniendo en llaga y tendel por elementos conectores de madera encastrando estos elementos. Esto permite generar viviendas de alta resistencia y de alta calidad. Para analizar la unidad productiva de este sistema, podemos analizar lo que es los ladrillos de madera, comúnmente mencionados. Estos son bloques de madera paralelepípedos de medidas de 12 centímetros de ancho, 7 de alto y 40 de largo, las cuales al tener ranuras en alma y tarugo, permiten que se pueda haber pasadores que conecten ladrillos y ladrillos, formando este entramado de madera y estos muros sólidos y resistentes. Para poder tomar en cuenta cómo se puede medir efectivamente el impacto que genera este sistema constructivo, se toma en consideración el impacto de la huella de carbono, que es la forma que GHG Protocol Products nos ayuda a determinar cuáles son las emisiones asociadas a un producto o un servicio, dependiendo de los alcances, tanto el directo, el indirecto productivo asociado a la empresa y el alcance indirecto externo a la empresa. La huella de carbono nos sirve para medir y cuantificar el impacto que tiene un servicio o un producto en el medio ambiente. Y esto es tan útil como una herramienta para medir las emisiones de CO2 y como un factor para generar indicadores de impacto, aquellos que nos sirven para determinar acciones y decisiones en torno a la sustentabilidad de los proyectos que llevamos a cabo. Conociendo los actores podemos determinar cuáles son los objetivos de este estudio, partiendo por el objetivo principal, que es estudiar el impacto en la huella de carbono generada por una vivienda al ser estructurada con ladrillos de madera en vez de ladrillos de arcilla, es decir, un cambio de materialidad. Para cumplir estos objetivos vamos a seguir 3 objetivos específicos, el cual es generar un factor de emisión para los ladrillos de madera, aplicar la metodología simplificada para el cálculo de la huella de carbono de una vivienda, y finalmente comparar las emisiones de CO2 equivalentes de una vivienda estructurada con ladrillos de madera y otra con ladrillos de arcilla estructural. Teniendo claros los objetivos, procedemos a los pasos de análisis del estudio, el cual consiste primeramente en obtener la fuente de información. Las fuentes de información internacionales se dividen principalmente en aquellas proporcionadas por el protocolo de Greenhouse Protocol, publicado el año 2005, que estima y da conveniencia de cómo identificar y cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. También se apoyó en las directrices del IPCC, del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático para los gases de efecto invernadero, publicados el año 2006. Las fuentes nacionales fueron aquellas referidas sobre todo al Ministerio del Medio Ambiente y la Oficina del Cambio Climático, sobre todo las publicaciones realizadas entre los años 2014 y 2020, en donde se cuentan, por ejemplo, el Plan de Acción Nacional contra el Cambio Climático, el Informe de Gases de Efecto Invernadero o el tercer Informe Bianual de Acción contra el Cambio Climático, entre otros. Finalmente, en cuanto a metodologías constructivas, se utilizaron todas aquellas fuentes referidas con la Cámara Chilena de la Construcción. La zona de estudio referida a este tema está ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina, en donde podemos analizar 2 situaciones completamente diferentes. La primera es el análisis que le podemos realizar en la provincia de Los Reartes a el proceso productivo de los ladrillos de madera.
en donde se pudieron obtener datos tales como los consumos requeridos y los insumos aplicados para obtener la producción de bloques de madera, en donde se pudieron contabilizar todos aquellos actores que fueron partícipes de este proceso, pudiendo de esta manera determinar la huella de carbono o el factor de emisión asociado a este proceso productivo. En segunda instancia, se trabajó en la provincia de Córdoba también, pero en Villa General Belgrano, donde se construyó la vivienda con el sistema BME y es donde está la vivienda de estudio realizada en este trabajo. La metodología del cálculo aplicada fue aquella instruida en la proposición de cálculo de la huella de carbono para una vivienda unifamiliar, un estudio, doctor Sergio Moraga, en el año 2006, que da cuenta de una manera metodológica de cálculo para obtener un orden dentro de las etapas de la construcción. Estas se refieren a 3 puntos fundamentales. La primera, en la norma publicada por la norma española 15.978, el año 2012, la cual habla de las etapas en la construcción. Referentemente, este estudio está asociado a 2. En la primera, la etapa del producto, donde se ve la manufactura del producto. Y en la segunda, construcción, donde se analiza el proceso constructivo, es decir, la edificación de la vivienda. Todas aquellas están apoyadas por metodologías de cálculo, cual compone el segundo punto en esta metodología propuesta, las cuales se basan en las normas ISO publicadas el año 2006. Finalmente, para completar el cálculo y la propuesta, se utiliza la estandarización publicada por el protocolo de gases de efecto invernadero, publicado el 2005. Con todos aquellos actores para aplicar la metodología de cálculo, esta se divide y decanta en 7 pasos fundamentales, los cuales se dividen en, primero, obtener un alcance del inventario, ya sea tanto para el producto o por la etapa, debemos determinar un alcance del inventario serio, el cual considere todos aquellos elementos que trabajen en este producto. Segundo, debemos definir cuáles son los límites del producto, es decir, las condiciones de borde que nos permitirán asociar los cálculos completamente relacionados con este trabajo. Luego de definir los límites, se procede a los cálculos de los volúmenes y consumos. De esta forma, determinar cuáles son exactamente los valores que influyen en esta huella de carbono. Luego de determinar los volúmenes, procedemos a determinar y asociar los factores de emisión. Estos factores se pueden ser adoptados de valores internacionales o construidos a través de los análisis de procesos del ciclo de energía de aquellos productos netamente relacionados en la construcción. Luego de tener los volúmenes, consumos y los factores de emisión, se procede con el cálculo de las emisiones, de la forma en donde se puede relacionar el cálculo de los emisores con el factor relacionado a estos emisores y finalmente obtener lo que es la huella de carbono de cada subetapa. Al obtener la huella de carbono de cada subetapa podremos saber cuál es la sumatoria total en este proyecto. Esta metodología fue publicada y fue utilizada en esta tesis a modo de estudio. Los alcances y las limitaciones. Que podemos ver en este proyecto se basan netamente en los 3 puntos a analizar: en el proceso productivo de los ladrillos de maderas, en la estructuración de viviendas con el sistema constructivo EME y en la estructuración de una vivienda con el sistema constructivo de albañilería confinada. Primeramente, en el proceso productivo del ladrillo de madera, no consideramos los productos de aplicación química. Primero, por el bajo aporte en cuanto a la resolución final y en la concentración de materiales que aplica, y segundo, por la inexistente forma de ubicar cuál es la huella de carbono asociada a estos productos. Segundo, respecto a la estructuración de una vivienda con el sistema constructivo, que es la vivienda de estudio, en esta etapa no se consideraron la red eléctrica, ni de agua potable, ni alcantarillado, así como las terminaciones. Esto porque, independiente del modelo constructivo, aquellos factores serían los mismos, tanto en una vivienda construida con este sistema, así como con cualquier otra, refiriéndose a la cantidad de cañerías, tuberías, puertas, marcos, entre otros. Finalmente, hablar de que la estructuración de la vivienda con el sistema constructivo de albañilería confinada es una modificación teórica realizada a la vivienda de estudio construida en Argentina. Por ende,
se realiza un cambio estructural tanto en las fundaciones como muros por requerimientos técnicos del sistema aplicado. En este caso, la albañilería confinada. En el proceso de fabricación de los ladrillos de madera, se analizó el proceso completo y determinando cuál es el proceso productivo se pueden ver en las 6 etapas, partiendo por el corte de vigas, los baños antimanchas, el moldeado de los bloques, el encuadre de ellos, el baño protector con los productos químicos para la protección ante el ambiente y por último la impermeabilización y el embalado. Estos 6 procesos dan en cuenta de cuál es la huella de carbono total de este producto, la cual es de 752.9 kilogramos de CO2 equivalente. Considerando que en un día productivo se producen aproximadamente 3.000 ladrillos, podemos dar cuenta de que aproximadamente estamos hablando de un 0.25 kilogramos de CO2 equivalente por cada unidad. ¿Cuáles son aquellas dimensiones de los ladrillos de madera? Podemos ver que en un metro cúbico de ladrillos de madera contamos con 297 unidades aproximadamente, lo que aporta con un total de un factor de emisión de 74.7 kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico de ladrillos de madera. El factor relacionado con la madera, según los datos de Ecobase, ubicados para los datos productivos de Chile en cuanto a las emisiones de huella de carbono, determina todos aquellos productos y subproductos relacionados con la madera en contabilidad de metros cúbicos. Es por eso que para determinar un factor de emisión se tienen que ocupar estas unidades de medida correspondientes en el ámbito nacional. Luego de haber determinado el factor de emisión de los ladrillos de madera, podemos pasar al segundo punto, determinar la huella de carbono de una vivienda estructurada con este sistema. Al considerar la vivienda de estudio, se pueden ver que según la planimetría realizada, es una vivienda de estudio de 36 metros cuadrados construidos, donde cuenta con una superficie libre de 32,3 metros cuadrados. Esta vivienda está actualmente operativa y fue parte de un proyecto de 3 viviendas sustentables a partir de ladrillos de madera que fueron construidas en la provincia de Villa General Belgrano. Al analizar la huella de carbono de esta vivienda, se puede determinar que dio un valor total aproximado de 101 kilogramos de CO2 equivalente. Considerando esa huella de carbono, aún para medir con otras viviendas, se puede considerar de bajo impacto. Para analizarlo con la vivienda de una materialidad, como se puede decir, comparativa, se va a analizar con la albañilería confinada, como se nombró a principio del estudio. La vivienda de estudio teórica es una vivienda arquitectónicamente igual, simplemente que cambian los grosores de muros dependiendo del sistema constructivo. En este caso, al ser albañilería confinada y al agregar pilares y sobrecimientos de hormigón armado, lo que también aumenta un peso propio mayor, aumenta una trabajabilidad mayor y aumenta una cantidad de materiales mayor relacionados al otro sistema, podemos ver cómo la superficie útil de la vivienda se reduce en aproximadamente 1 metro cuadrado, solo por el cambio de material, sin considerar ninguna propiedades relacionadas con este. Al analizar todos los factores que involucran esta vivienda de estudio teórica, se puede dar cuenta que la huella de carbono aproximada alcanza los 6.080 de CO2 equivalente. Como podemos ver, un valor de casi 3 veces la huella de carbono muestra anteriormente. Si consideramos las emisiones de CO2 cuadrado por vivienda, podemos ver cuál es la diferencia, la que abulta hasta más de 3.900 kilogramos de CO2 equivalente por vivienda. Un número altísimo considerando que cada vivienda estructurada con el sistema constructivo BME es menor y aporta una huella de carbono menor en un 65%, un número completamente altísimo. Considerando las emisiones de CO2 cuadrado por partida, podemos ver que aquellas partidas donde más se ve la diferencia está relacionada con los muros. Esto mostrando un número en casi 4 veces, ya que podemos asociar este muro con el cambio de material, el reemplazo de los ladrillos de madera por los ladrillos de albañería confinada, que consideran entre tanto las escalerillas y el mortero.
Como se puede ver, haciendo un análisis comparativo total, podemos ver que en una tabla de recuadro se puede partir hablando del mayor rendimiento que este sistema tiene versus al sistema comparativo. Esto analizando la superficie disponible final, el tiempo de estructuración y las emisiones por metro cuadrado. Podemos ver que respecto a sus materiales hay un menor consumo de estos, viendo que la única diferencia generada en la que el de albañilería confinada consumió menos materiales es respecto a la madera inicial, ya que este solamente utilizó la madera para la estructuración del cielo. Considerando que la madera es uno de los materiales por excelencia para la renovación, la reutilización y el reciclaje, nos damos cuenta de que el sistema BME, incluso en eso, al aportar un mayor consumo de este material, está siendo un sistema altamente competitivo y amigable con el medio ambiente. Finalmente, respecto a los servicios básicos utilizados en la vivienda, podemos ver cómo hay un mayor ahorro de recursos, sobre todo en el consumo de agua potable y en la generación de aguas servidas. Considerando la crisis hídrica actual, tanto de Chile como del mundo, este es un sistema completamente amigable con el medio ambiente y recursos renovables y no renovables. Finalmente, podemos ver cómo hay incluso un ahorro entre el 36 y el 46% de aquellos recursos y servicios básicos utilizados en el rubro de la construcción. Finalmente, podemos concluir que la vivienda edificada con el sistema BME utilizan y generan un 65% menos de emisiones. A la vez, provocan un ahorro en el material ocupando un menor consumo de estos y generan un mayor confort habitacional. Esto referido mayormente al material base, que es la madera, recordando que este cuenta intrínsecamente con propiedades tales como una gran aislación acústica y térmica, lo que provee de un mayor confort habitacional y un menor uso de energía en una etapa de uso. Comparativamente, las viviendas de ladrillo de albañilería confinada reflejaron un mayor consumo de servicios, entre un 36 y un 46%, un mayor tiempo de edificación, entre un 54% más, es decir, más del doble del tiempo de edificación. Y finalmente, dependiendo de la superficie de sus materiales y sus dimensiones, genera una menor superficie libre en la vivienda. Como vemos, innovar es una necesidad, pero también es un deber, y debemos hacerlo en pos de la construcción, en pos de la vivienda y en pos de su entorno. Queremos agradecer a la empresa BME, cual prestó todas las facilidades y la garantía, sobre todo a la empresa JHN SA, creadora de la tecnología BME. Esta ha sido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jean-Pierre,